Un padre regresó al pueblo cargando el cuerpo sin vida de su hijo, mientras todos fingían que no sabían lo que había pasado. El culpable era Kyle, el chico intocable, protegido por el silencio de todos, incluso del sheriff. Pero Samuel Harper no vino a suplicar. Vino con una verdad tan pesada como su dolor, y no se detuvo hasta ponerla frente a todos. Solo escuchen cómo se rompió ese silencio, y por qué, al final, la justicia habló más fuerte que el miedo. La tierra temblaba bajo el sol del mediodía. El calor era tan espeso que parecía tener forma, ondulando sobre el asfalto viejo como una serpiente invisible. En Black Ridge, un pequeño pueblo al sur del mapa, ese martes era como todos, monótono, lento, sin sobresaltos. La vida cotidiana seguía su curso. En el porche del bar, 3 hombres jugaban a las cartas sin mirar las manos. La señora Mason barría la acera frente a su tienda, aunque ya estaba limpia. Un perro dormía bajo una camioneta oxidada. Todo era rutina. Hasta que lo vieron. Desde el borde del bosque apareció una figura caminando sola. No era rápido, pero tampoco se detenía. Llevaba algo sobre los hombros. Algo grande, pesado, cubierto con una sábana gris manchada. Era un hombre alto, de rostro endurecido por los años. Y todos lo reconocieron. Samuel Harper. Muchos lo conocían solo de vista. Otros recordaban que había servido en el ejército. Decían que una vez salvó a un compañero bajo fuego cruzado, pero desde que volvió, vivía apartado. Solo él y su hijo, Noah. El muchacho que siempre andaba con una libreta en la mano y una sonrisa tímida. Noah llevaba 2 días desaparecido, pero nadie había organizado una búsqueda. Nadie preguntó en voz alta. Algunos pensaron que había ido con los chicos del pantano a pescar, como solía hacer. Otros, simplemente, no quisieron involucrarse. Samuel cruzó la calle principal sin mirar a los lados. Cada paso dejaba una huella oscura sobre el polvo. La sábana colgaba de sus hombros, sacudiéndose levemente con el viento. Nadie se acercó, nadie se atrevió. Cuando llegó al centro de la plaza, se arrodilló con lentitud, como si todo su cuerpo pesara más que nunca. Con cuidado, bajó el bulto al suelo, y entonces lo descubrió. El corazón del pueblo pareció detenerse. Era Noah, sin señales de vida, pálido, marcado, silencioso. Demasiado joven como para estar tan quieto. Nadie se rió ahora. Incluso los que bromeaban minutos antes en el bar se levantaron, confundidos. El sheriff Monroe, sentado bajo la sombra de la oficina, dejó su taza a medio camino del sorbo. Todos sabían lo que veían, pero nadie quería creerlo. Samuel levantó la vista. No lloraba, no gritaba, solo miraba. Y luego habló. Solo una frase, una pregunta. ¿Dónde está su asesino? No fue un susurro, no fue un rugido. Fue algo en el medio, lo suficiente para que lo escucharan todos, lo suficiente para que les temblara el estómago. Nadie respondió, porque en ese momento, todos en Black Ridge entendieron algo que no habían querido ver. Ese hombre no venía a pedir justicia, venía a exigirla. Y eso fue solo el principio. La plaza quedó en silencio. El cuerpo de Noah seguía ahí, en el centro del pueblo, como una verdad que nadie quería mirar. Samuel no se movió durante varios minutos. Solo observaba, a cada uno, uno por uno. Primero miró al sheriff Monroe. Él desvió la mirada. Luego a los hombres del bar. Uno de ellos bajó la cabeza. Después a la señora Mason, que aún sostenía su escoba como si eso pudiera protegerla. Samuel se puso de pie. Su voz seguía calmada, pero ya no era una pregunta. Mi hijo no se cayó. A mi hijo lo lastimaron, y ustedes lo saben. Nadie respondió. El sheriff carraspeó y dio unos pasos al frente. Fue un accidente. Lo encontraron cerca del pantano, con marcas, pero nadie vio nada. Lo sentimos, Samuel. Lo sentimos. 2 palabras que no decían nada. Samuel se acercó lentamente. Clavó la mirada en Monroe. ¿Tú lo viste? ¿Viste cómo lo encontraron? Monroe se tensó. No,
Directamente. Me lo dijeron. El chico salió con los otros. Se metieron donde no debían. Fue mala suerte. Samuel no contestó, pero algo en él se quebró. No por tristeza, por rabia. En ese pueblo, todos sabían que había cosas que no se hablaban. Los hijos de ciertas familias, los del pantano, eran marginados, siempre señalados, siempre culpables, pero esa vez uno de los otros, uno como Noah, hijo de un exsoldado respetado, pagó el precio, y el pueblo eligió callar, eligió no hacer preguntas, eligió no buscar culpables, porque si hablaban, quizás salía a la luz que no fue solo un accidente. Quizás hubo una discusión, quizás alguien empujó, o alguien más. Simplemente observó. Samuel volvió a su casa esa tarde, pero no para llorar. Guardó el uniforme militar en una caja, desempolvó una vieja libreta, y comenzó a escribir nombres. No lo hacía como venganza, lo hacía como quien repasa una lista de testigos antes de llegar al juez. Desde ese día, el pueblo no fue el mismo. Las conversaciones bajaron de volumen cuando Samuel pasaba cerca. Las puertas se cerraban más rápido. El bar empezó a vaciarse, y en las miradas había algo peor que miedo, vergüenza. No por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron. Samuel no volvió al trabajo. No regresó al café del pueblo. No pasó por la iglesia los domingos. Nadie lo veía, pero todos sabían que él sí los veía. Desde aquel día en la plaza, algo había cambiado. Ya no era solo un padre de luto, era un hombre que no aceptaba respuestas vacías. Y en un lugar donde todos aprendieron a callar, él fue el único que decidió hablar con los ojos. Una semana después, Samuel apareció en el bar. Era de noche. Entró solo, sin uniforme, sin sombrero, sin armas, solo con una pequeña libreta en la mano. La dejó sobre la barra, y con voz baja, clara, dijo: Mi hijo salió del pueblo con 4 chicos. Uno regresó con la camiseta manchada. Otro no volvió a casa esa noche. Un tercero fue visto llorando frente al lago. Y el cuarto aún guarda el cuchillo de caza en su mochila. Nadie se movió. Uno de los presentes, un joven de unos 20 años, se levantó bruscamente. ¿Qué estás insinuando? Samuel no lo miró. Solo abrió la libreta. Había nombres, horarios, lugares, detalles que nadie pensó que alguien estaba registrando. No insinúo nada. Estoy preguntando, ¿por qué todos fingieron no ver nada? Hubo un silencio largo, denso, y entonces uno habló. Fue Kyle Atwood. Él lo empujó. Todos lo vimos. Ese nombre cambió el aire del lugar. Kyle, el hijo del pastor, popular, intocable. El chico que todos creían inteligente, pero impulsivo. El que tenía amigos en todos lados, incluso en la oficina del sheriff. Samuel no reaccionó con furia, solo cerró la libreta y salió. Pero esa misma noche, la camioneta del pastor fue vista subiendo por el camino que lleva a la antigua cabaña de los Atwood, y poco después, una luz se encendió en la colina, la del viejo granero abandonado. Samuel sabía dónde buscar, y Kyle lo sabía también. Lo encontró allí, solo, sentado en una silla, con la cabeza entre las manos. No se escondía, no lloraba, solo esperaba. ¿Fue un accidente?, preguntó Samuel. Kyle no respondió. ¿Tú lo empujaste? Silencio. Y luego volviste como si nada, mientras él... Kyle levantó la mirada. Su voz era apenas un hilo. Yo no quise... Nadie lo detuvo. Fue una broma. Y después... Samuel no necesitaba oír más. No vino por confesiones. Vino por algo más importante. Que el pueblo viera la verdad con sus propios ojos. Así que lo tomó del brazo. No con rabia, con firmeza. Y lo llevó. A pie. Hasta la plaza. Hasta donde todo empezó. Donde todos pudieran verlo. Esa noche, el pueblo no durmió. Nadie podía fingir. La verdad estaba en la calle. Literalmente. Y por primera vez, el miedo cambió de bando. Kyle se sentó en la plaza sin decir una sola palabra. No intentó escapar.
No se defendió. Samuel tampoco habló. Solo lo miraba, de pie, frente a todos. Poco a poco, los vecinos comenzaron a acercarse. Al principio con nervios, luego con culpa. Una mujer rompió el silencio. Yo sabía que algo había pasado, pero no dije nada. Otro murmuró. Escuché gritos esa noche. Fingí no oírlos. Y finalmente, el sheriff Monroe bajó la cabeza. No investigué. Pensé que así sería más fácil. Noah no volvería. Pero la verdad, al fin, estaba sobre la mesa. Y esta vez, nadie la esquivó. Kyle fue arrestado. No hubo aplausos, ni drama. Solo un momento de justicia real, simple, limpia. Samuel no sonrió. No mostró alivio. Solo se dio la vuelta y se fue caminando. Lento, pero en paz. Como quien sabe que, aunque el dolor no se va, al menos la verdad ya no se esconde. Samuel no volvió al pueblo. Después de aquel día, nadie lo vio más por las calles, ni en la iglesia, ni en la colina donde estaba la tumba de Noah. Se marchó en silencio, sin despedidas, sin explicaciones. Pero no hizo falta. Su presencia quedó en cada rincón, en el banco vacío frente al lago, en el cuaderno que dejó en manos del alguacil, con todos los detalles que nadie quiso registrar, en el árbol donde Noah solía dibujar. El pueblo cambió. No de inmediato, no con discursos, pero cambió. Los jóvenes dejaron de bromear con lo que no entendían. Los adultos empezaron a hablar entre ellos con más verdad, aunque doliera. Y cuando alguien preguntaba por aquel verano, no lo evitaban. Decían su nombre, Noah Harper. Y luego otro, Samuel. No como un héroe, sino como el hombre que no aceptó el silencio. Él no vino a buscar justicia perfecta. Vino a decir, aquí hubo una vida, y esa vida importaba. A veces eso basta para que todo empiece a cambiar. Y desde entonces, cada vez que el pueblo parece guardar algo bajo tierra, alguien recuerda. Una vez, un padre llegó cargando la verdad en brazos, y nadie volvió a mirar igual después de eso.